Comencemos con la resolución de las preguntas de admisión del área de biomédicas del curso de química. La pregunta número 37 nos pide hallar la fórmula de la anilina. Recuerda que la anilina es un tipo de hidrocarburo aromático derivado del benceno, es decir, que fue resultado de la sustitución de un hidrógeno por el grupo funcional amino. Es decir, la fórmula molecular del benceno es carbono 6, hidrógeno 6. Y la fórmula desabollada del benceno tiene esta forma. Y recuerda que en cada vértice tiene que ver un carbono. La cantidad de carbonos es 6 y tiene que ver aquí 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nos falta el 6. 6 carbonos y 6 hidrógenos. Una de las principales propiedades del carbono es su tetravalencia, es decir, que tiene que tener 4 pares de enlace. Aquí tiene 1, 2, 3, lo completamos con un hidrógeno. Ahora ya está completa la fórmula desabollada del benceno. Entonces, si sustituimos un hidrógeno por el grupo funcional amina, la fórmula nos quedaría de la siguiente forma: carbono 6, hidrógeno 5 y el grupo funcional, el NH2, la amina, NH2. Y esto sería la fórmula de la anilina. Sería la clave la A. Vamos a hacer un breve resumen sobre los hidrocarburos. Recuerda que los hidrocarburos se clasifican en dos grupos, los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos y los aromáticos. Y estos a la vez se clasifican el benceno y sus derivados. El benceno tiene derivados monosustituidos de polisustituidos. En los derivados monosustituidos encontramos al aminobenceno, que también recibe otro nombre peculiar que es la anilina. Continuamos con la pregunta número 38. Nos pide calcular la cantidad de compuestos formados por metaloides. Aquí tenemos que recordar algunos elementos de la tabla periódica que pertenezcan al grupo 3A, 4A, 5A hasta el 8A. Recuerda que la tabla periódica se divide en los metales, metaloides y los no metales. Los metales corresponden a esta parte anterior de la tabla periódica, excepto el hidrógeno. Y los metaloides corresponden a aquellos elementos que estaré señalando: el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Los no metales corresponden a todos los elementos que están en esta zona. Ahora nos toca identificarlos a los compuestos que tengan estos elementos. Vemos con una aspa a los compuestos que tengan a los elementos metaloides, y con una X. La primera, el galio no corresponde a los metaloides, le ponemos con una X. El segundo, el fósforo tampoco corresponde a los metaloides, lo ponemos con una X. Tercero, el boro sí corresponde a los metaloides, así que le ponemos con un check. Cuarto, el azufre no corresponde a los metaloides, así que le ponemos con una X. Quinto compuesto, el aluminio tampoco corresponde a los metaloides. El silicio sí corresponde a los metaloides, así con un aspa. El séptimo compuesto, el teluro sí corresponde a los elementos metaloides, así que le ponemos con un aspa. Compuesto, el paladio no corresponde a los metaloides, se encuentra en esta parte de la tabla periódica. No corresponde a los metaloides, así que lo ponemos con un X. El antimonio sí corresponde a los metaloides, así que lo ponemos con un aspa. Y el décimo compuesto, el azufre no corresponde a los metaloides, se encuentra en el grupo 6, en el grupo 6A, y así que le ponemos con una X. Así que la cantidad de compuestos formados por metaloides sería 1, 2, 3, 4. La cantidad de compuestos formados por metaloides sería 4. La clave, la E. Pide relacionar correctamente los compuestos con los tipos de ácidos. Vamos a comenzar con el ácido polihidratado. Recuerda que los ácidos polihidratados están formados por los elementos el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Además, la fórmula de los ácidos polihidratados tiene esta forma: hidrógeno 3, elemento, oxígeno, valencia,
más 3 y eso sobre 2. Si nos fijamos en los compuestos, el segundo compuesto es el único que tiene 3 hidrógenos, que tiene esta forma. Además, el ácido fosfórico que contiene al elemento fósforo, el fósforo es uno de los elementos que forman los ácidos polihidratados. Aquí tenemos al fósforo, los elementos señalados que forman los ácidos polihidratados. Por ello decimos que el segundo compuesto corresponde a los ácidos polihidratados. El segundo compuesto sería la B. Peroxiácidos, lo dejamos ahí por el momento. A los tióácidos también, a los oxácidos y los hidrácidos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los ácidos oxácidos y los hidrácidos? Es que los hidrácidos son binarios. Además, tienes que recordar que la mayoría de los ácidos comienzan con hidrógeno y los hidrácidos son binarios. Nos damos cuenta que el tercer compuesto está formado por los dos elementos, por el hidrógeno y el selenio, es decir, son binarios. Entonces lo relacionamos que el tercer compuesto corresponde a los ácidos hidrácidos, es decir, la C. En los ácidos oxácidos, recuerda que los ácidos oxácidos está formado por anhídrido más agua, más H2O. Además, el anhídrido es igual que un óxido ácido, es decir, está formado por oxígeno y un elemento no metal. En este caso, veamos los compuestos. El nitrógeno puede ser, el azufre también puede ser. Así que tenemos tres alternativas, la A, la D y también la E. La fórmula de los ácidos oxácidos de una forma más práctica tiene esta forma, dependiendo si su valencia del elemento principal es impar, tiene esta forma, mire, hidrógeno, elemento, oxígeno, valencia más 1 sobre 2. Y si la valencia del elemento principal es par, es un número par, tiene esta forma, hidrógeno 2, elemento, oxígeno, valencia más 2 sobre 2. Y como son dos elementos, lo que voy a hacer es formar sus respectivos ácidos oxácidos con sus respectivas valencias. Vamos a comenzar con el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, pero recuerda que en los ácidos oxácidos, en los ácidos solo trabaja con los números impares, es decir, con el 3 y el 5. Vamos a poner acá la valencia del nitrógeno. La valencia del nitrógeno, como recalcaba que solo trabaja con las valencias con los números impares, con el 3 y el 5. Y el azufre trabaja con los números pares, con el 2, más 4 y el más 6. 2, 4 y 6. Empezamos con el nitrógeno. Como las valencias del nitrógeno son números impares, la fórmula de los ácidos oxácidos del nitrógeno tendrá esta forma. Entonces comencemos con el nitrógeno. Con el 3, la fórmula será hidrógeno, elemento, oxígeno, valencia, que es 3, 3 más 1, 4, 4 sobre 2 es igual a 2. Ahora con la valencia más 5. La fórmula tendrá esta forma. Hidrógeno, elemento, oxígeno, valencia más 1, que sería 5 más 1, 6, 6 sobre 2, 3. Con el 2. La fórmula será hidrógeno 2, elemento, oxígeno, valencia 2 más 2, 4, 4 sobre 2, 2. Ahora con el 4. Será hidrógeno 2, elemento, oxígeno, valencia. Con el 4, 4 más 2, 6, 6 sobre 2, 3. Ahora con la valencia 6. Hidrógeno 2, elemento, oxígeno, valencia, 6 más 2, 8 sobre 2, 4. En los compuestos que nos pide relacionar, no hay ninguno que tenga esta fórmula con el azufre. Ahora con el nitrógeno, el primer compuesto sí tiene esta fórmula, es decir, es un ácido oxácido, pertenece a un ácido oxácido. Por lo tanto, decimos que el primer compuesto pertenece a un ácido oxácido. Los bioácidos consiste en sustituir los oxígenos de los ácidos oxácidos por igual cantidad de azufre. Los peroxidáceos son formados mediante anhidrido más peróxidos más H2O2. Los compuestos que nos quedan son los compuestos de la D y de la E. Tioácidos, aprovechando aquí los ácidos oxácidos del azufre.
Primero, nos damos cuenta que en los oxígenos, aquí hay 5 oxígenos y aquí hay 3 oxígenos. En los 5 oxígenos hay la menor probabilidad de que sea un tioácido. En los 3 oxígenos, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a aprovechar este ácido oxácido, el ácido sulfúrico. A ver, si sustituimos un oxígeno por un azufre, la fórmula nos quedaría H2S2 oxígeno 3. Entonces, ahora este sería un tioácido, específicamente un ácido tiosulfúrico, porque hemos sustituido un oxígeno por un azufre. Además, el compuesto de la E son iguales, es decir, el compuesto de la E es un tioácido. La respuesta de la pregunta número 39 sería la clave, la E. La pregunta 40. Un alumno estudia las diferentes formas en las que los átomos de carbono pueden organizarse dentro de una molécula. ¿Cuál de las siguientes características define a la constitución de carbono en los compuestos orgánicos? Y ahí tenemos las 5 alternativas. Entonces, recordemos las 4 principales propiedades del carbono. La primera propiedad es la covalencia. Covalencia porque el carbono tiene esa propiedad de formar enlaces covalentes con elementos no metales más elementos no metales. La segunda propiedad del carbono es la tetravalencia. Tetravalencia es decir, formar 4 pares enlazantes para que el carbono sea más estable y completar su octeto. La tercera característica del carbono es la autosaturación. Es decir, tiene la característica de formar enlaces carbono-carbono por sí mismo. Y por último, la hibridación. Es decir, enlaces sp, enlaces sp2 y enlaces sp3. Y estas serían las 4 principales características del carbono. Ahora sí, vayamos con las alternativas. La primera alternativa, la alternativa su alta electronegatividad que le permite formar enlaces iónicos. Recuerda que el carbono, una de las propiedades del carbono no es formar enlaces iónicos, sino enlaces covalentes. Alternativa B, su capacidad para formar 4 enlaces covalentes entre carbono y otros átomos. Sería correcto que el carbono, la característica de formar enlaces covalentes y además también puede formar con otros átomos. La C, su capacidad para formar enlaces múltiples. Eso sí es correcto porque el carbono puede formar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Alternativa D, su preferencia para formar enlaces metálicos con otros elementos. Eso sería incorrecto. La E, su tendencia a formar estructuras simples sin ramificaciones. Eso también sería incorrecto debido a que el carbono sí puede formar enlaces además con estructuras ramificadas. La respuesta a la pregunta número 40 sería la B, debido a que nos menciona dos de las características del carbono, que es la covalencia y la tetravalencia. Por lo tanto, decimos que la respuesta sería la B. En la pregunta número 41, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta estructura de Lewis con un par libre en el átomo central? Comencemos con el primer compuesto, el trifluoruro de bromo. Antes de eso, recuerda que el átomo central es aquel elemento que no se repite en el compuesto, en este caso el bromo. El bromo sería el átomo central y está enlazado con 3 átomos de flúor. El bromo, como se encuentra en el grupo 3A, tiene que tener 3 enlaces. 1, 2, 3. Además, recuerda que el bromo es uno de los elementos que tiene octeto incompleto. A estos dos electrones se les llama también electrones pares enlazantes. ¿Por qué? Porque enlazan, en este caso, dos elementos. A estos se les llaman pares enlazantes. Completamos con 2 electrones. Y el boro completa su octeto con 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, estos dos electrones también reciben otro nombre, como electrones no enlazantes, pares libres y pares solitarios. En este caso, la pregunta nos pide un par libre en el átomo central. En este caso, como el bromo no cumple el octeto, lo vamos
y no hay un par libre en el átomo central. Vamos con el segundo compuesto, con el tetraclorato de carbono. El átomo central sería el carbono, enlazado con 4 átomos de cloro. Y recuerda que una de las propiedades del carbono es su tetravalencia, es decir, forma 4 pares enlazantes. Y además, el carbono es de los elementos que completa su octeto. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los electrones del carbono todos son pares enlazantes, es decir, no hay los electrones que sean pares libres. En este caso, esta alternativa, el segundo compuesto, descartamos. El tercer compuesto, el trihidruro de nitrógeno. El átomo central sería el nitrógeno, enlazado con 3 átomos de hidrógeno. Además, como el nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, forma 3 pares enlazantes. 1, 2, 3. También tienes que recordar como el nitrógeno cumple su octeto, entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos falta 2. Lo completamos aquí con 2 electrones. Entonces, ¿esto qué sería? Electrones no enlazantes, pares libres, pares solitarios. Entonces, en este compuesto encontramos un par libre en el átomo central. El cuarto compuesto, el tetrahidruro de carbono, más conocido como metano. El átomo central sería el carbono y está enlazado con 4 átomos de hidrógeno. Y recuerda que una de las principales características del carbono es su tetravalencia, es decir, que tiene 4 pares enlazantes. 3 y completando 4. Además, completa su octeto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más en esta estructura, en esta fórmula molecular, no podemos apreciar pares solitarios, pares libres, pares no enlazantes, es decir, descartamos la alternativa D. Ahora vamos con el último compuesto, el dióxido de carbono. El átomo central sería el carbono, enlazado con 2 átomos de oxígeno. ¿Cuál es la propiedad del carbono? Su tetravalencia, es decir, que tiene 4 pares enlazantes. 1, mira que haya 2, 3, 4. Su tetravalencia, 4 pares enlazantes. En esta molécula, como el carbono ya completó su octeto, no apreciamos pares no enlazantes, pares libres o pares solitarios. Por lo tanto, descartamos la alternativa E. Tener en cuenta que también aquí el flúor, el cloro, el oxígeno completan su octeto, pero lo que ahora en esta pregunta nos importa es el átomo central, el carbono, el boro, el nitrógeno. Ahora vamos con la última pregunta, la pregunta número 42. Dice, dos átomos A y B tienen igual número de neutrones si la suma de sus números atómicos es 76 y la diferencia de sus números de masa es 4. ¿Cuántos electrones tiene el átomo A? Entonces aquí colocamos dos átomos A y B. Tienen igual número de neutrones. Los neutrones vamos a poner con una X. Como es igual, acá también tiene que tener la misma cantidad de número de neutrones. El número atómico de A vamos a poner con una A minúscula y el número atómico de B vamos a poner con una B minúscula. Nos dice si la suma de los números atómicos es 76, es decir, que A más B es igual a 76. Y la diferencia del número de masa es 4. El número de masa de A es igual a A más X. Aquí. El número de masa de B es igual a B más X. Como nos dice que la diferencia de los números de masa es igual a 4, se forma una ecuación que es igual a A más X menos B más X.
y esto es igual a 4. Ahora desarrollamos esta ecuación que sería a más x menos b menos por más menos x es igual a 4. A menos b es igual a 4. Ahora aprovechemos este dato, mira que a menos b es igual a 4. Entonces lo que vamos a hacer es acá sumarle. A más A sale 2A. Más B menos B te queda 0, se va. Entonces lo que nos queda es igual a 76 más 4 queda 80. Sacamos mitad a ambos lados, nos queda que A es igual a 40. Lo que hemos encontrado es el número atómico de A. Pero en la pregunta nos pide el número de electrones del átomo A. Pero recuerda que cuando no nos mencionan sobre la carga de los átomos, se sobreentiende que los átomos son eléctricamente neutros. O sea que el número atómico es igual a el número de electrones. El número de electrones del átomo A sería 40. Por lo tanto, tu respuesta sería la clave, la B.